Bien, muy buenas tardes para todos. Eh, bueno, me complace el día de hoy abrir la jornada de la tarde del día 17 de septiembre del año 2021, que corresponde ya eh, a la última jornada del Cuarto Congreso Internacional de Matemáticas Aplicadas. Eh, Realmente pues es un honor. Hoy nos acompañan distintas personas, estudiantes, profesionales, investigadores en nuestro conversatorio que tiene como nombre Inteligencia Artificial y Matemáticas Aplicadas, un desafío para dar soluciones a problemas reales. El tema realmente es muy interesante. Sabemos que nacerán muchísimas respuestas muy inteligentes e importantes para dar respuesta a cada una de ellas. Me complace presentarles a la doctora María Eugenia Puertas. Ella es PhD en matemáticas aplicadas de la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente es profesora de la EAFIT. Tenemos también al profesor o al doctor Olmer García Bedoya, quien es profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Doctor Pablo Alexander Munevar García, es profesor asociado de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Profesor y doctor Darío Delgado Quintero, también perteneciente a la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Respetada doctora y respetados doctores, les damos una calurosa bienvenida a nuestro conversatorio. Bien, vamos a dar entonces inicio. Con ello vamos a partir con la primera pregunta que tenemos al respecto, y es, ¿por qué, ¿por qué las matemáticas aplicadas son importantes en la inteligencia artificial? Vamos a dar, pienso que la palabra primero a la doctora María Eugenia. Doctora María Eugenia, Bueno, te muy buenas escuchamos. tardes a todos y todas, como se usa decir ahora. Muchas gracias a los organizadores de este congreso, que es tan importante para darle conocimiento y para difundir las matemáticas dentro de nuestra sociedad. Bueno, a esa pregunta, pues yo creo que todos estamos de acuerdo en que una componente importante de la base de la inteligencia artificial o de los algoritmos de inteligencia artificial son las matemáticas. Conocer eh, qué sustenta un algoritmo supone entonces conocer las condiciones en las que éste se debe aplicar, qué condiciones matemáticas tiene de acuerdo a el problema que se esté resolviendo y también qué tan coherente es con la modelación del problema que se está tratando de resolver. Como lo decía el doctor Jorge Velasco, conocer muy bien el fenómeno, conocer muy bien el proceso al que está afiliado el problema que queremos resolver es parte de la solución, y entender cómo eso se lee desde las matemáticas ya hace que la solución que tengamos o que vayamos a obtener a través de alguno de los algoritmos pues sea mucho más fiable que cuando simplemente utilizamos los algoritmos de inteligencia artificial como caja negra, que es desafortunadamente hoy en día una cosa que se hace repetidamente. No creo que sea en general, sino que es un tema de tanta moda que los muchachos eh, quieren incursionar en él, pero
pasan muy rápido por el tema de las matemáticas que lo sustentan. Y va a encontrar uno mucha población de estudiantes que dicen, no, yo ya sé manejar todo lo que está en TensorFlow y con eso se van y tratan de sacar soluciones, aunque no las entienden, porque primero pues hay que entender muy bien lo que se quiere resolver y si esos algoritmos realmente aplican a ese problema que se quiere resolver, es entender lo que está por debajo, entender las condiciones de esas matemáticas que están por debajo. Entonces, esa sería como una primera aproximación de mi parte a esa pregunta. Gracias, doctora. Ahora escuchemos, nos gustaría escuchar la opinión pues, de un ingeniero como es el doctor Darío José Delgado. Doctor, ¿qué nos puedes decir al respecto a la pregunta? Muchas gracias, Diego, y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Desde la perspectiva que yo tengo como ingeniero y en la formación que uno tiene, las matemáticas en inteligencia artificial son sumamente importantes. Como lo mencionaba María Eugenia, uno de los problemas grandes que tenemos hoy en día en la implementación de este tipo de herramientas en la industria es la falencia o falta de entendimiento de las matemáticas para el mejoramiento de los algoritmos y de los datos. Cosas tan simples como, por ejemplo, la aplicabilidad de la regla de la cadena o temas como derivadas en cadena para los algoritmos de backpropagation, la propagación del error, las funciones kernel en las máquinas de soporte vectorial, las distancias entre vectores para los algoritmos de clusterización, o la importancia que tienen las transformaciones lineales para jugar, por ejemplo, con la dimensionalidad de los datos para poder adaptarlos y utilizarlos por este tipo de algoritmos, son fundamentales. En algunos puntos son fundamentales entenderlos para poder entender los algoritmos que yo uso. Y en otros son fundamentales aplicarlos para poder utilizar los datos de manera adecuada y poder aprovecharlos. Entonces, sin lugar a dudas, doctor Diego, las matemáticas son totalmente importantes para el uso y la aplicación y el aprovechamiento de este tipo de algoritmos. No hay lugar a dudas. Gracias, Darío. Doctor Munevar, continuamos contigo en la pregunta. Muchas gracias, doctor Diego. Igualmente un saludo muy especial a los organizadores del Congreso y por supuesto a los estimados colegas quienes participan en este panel. Bueno, creo que algo muy importante que ya mencionó tanto la doctora María Eugenia como el doctor Darío es la importancia que tiene efectivamente las matemáticas en la resolución de problemas. Y creo que algo muy interesante, precisamente visto desde los planteamientos, un poco si retomamos un poco la teoría clásica de la inteligencia artificial, acudiendo a Norman y Russell, que digamos son unos de los precursores, los clásicos en cierta medida, ellos mencionan la importancia precisamente del lenguaje, precisamente de cómo generar estas formas en las cuales se pueden hacer esas manifestaciones que por supuesto más adelante se convertirán en modelos para llevar efectivamente soluciones prácticas a problemas que en estos momentos son los desafíos de la inteligencia artificial, que precisamente no son nada más ni nada menos que el desafío efectivamente de conocer el comportamiento, algunas veces de tratar de representar de una forma acudiendo precisamente a las tecnologías, acudiendo a la ciencia, precisamente al comportamiento de muchas funciones del ser humano. Por ese motivo, la matemática vista desde esa perspectiva de esos lenguajes, algunos autores mencionan, indican a las matemáticas precisamente como uno de los lenguajes universales, pues precisamente para generar todas esas dinámicas, para generar todos esos análisis que precisamente están enmarcados en el marco de la inteligencia artificial, pues se acude precisamente a ellas con el ánimo efectivamente de hacer esos procesos de aproximación a esas formas, no solamente del modelado, sino también del comportamiento
y por supuesto de la representación. El solo hecho, por ejemplo, de los sistemas dinámicos, por ejemplo, como una de las manifestaciones que por supuesto allí se puede llegar a esas formas de representación simbólica, pero detrás de ello existe todo un lenguaje matemático que precisamente desde los elementos que muy claramente menciona Darío, los aspectos de los perceptrones, las redes neuronales, todo lo que tiene que ver con los sigmoides. Desde allí lo que efectivamente se encuentra es la importancia de la matemática precisamente para llevar a esas soluciones. En estos momentos, pues nada más ni nada menos, tendencias tan fuertes como el deep learning, pues su gran enfoque está precisamente en resignificar la importancia de la matemática, en analizar todos esos comportamientos para llevar a esas soluciones. Por tanto, pues las matemáticas en cierta medida pues tienen un papel muy preponderante para la inteligencia artificial, doctor Diego y compañeros. Gracias, gracias, gracias. Bien, doctor Olmer, desde la ingeniería mecánica, desde su especialidad, ¿cómo ve la importancia de las matemáticas realmente al interior de la inteligencia artificial? Bueno, no, yo creo que es de vital importancia. Pues digamos que yo lo podría plantear desde dos formas, ¿cierto? La primera, digamos que en general, digamos que la ingeniería mecánica la ingeniería normalmente está muy soportada en fórmulas, ¿cierto? Y ahora, digamos, la inteligencia artificial entendida como soft computing, eh, eh, se debe siempre conocer esas matemáticas porque si no se entra en una zona de peligro, ¿sí? Porque la inteligencia artificial la vemos ahora es básicamente aprovechando las capacidades de los computadores, lograr implementar ciertos modelos. ¿Listo? Entonces, si se desconocen estos modelos, se llegan a aproximaciones totalmente erradas o a conclusiones erradas eh, sobre lo que se está haciendo, sea en el área que sea. Creo que es súper importante, digamos, en todo momento estar conociendo y juntando las matemáticas. Es más, digamos, en una área de la inteligencia artificial un poco aislada del Big Data, que diría uno que es la inteligencia artificial de la autonomía, donde entran los sistemas de control, pues sin las matemáticas realmente, las matemáticas son un requisito indispensable, diría yo a mis estudiantes de sistemas de control. Usted puede querer hacer lo que quiera con el sistema de control, pero si el sistema no es estable, o sea, si usted no lo comprueba matemáticamente la estabilidad, mejor no haga nada, ¿sí? Entonces, porque pues es un lenguaje eh, que nos permite muchas veces entender la naturaleza y mirarla, digamos, en un entorno no solo de un escenario, sino de todos los escenarios posibles, o pues ese es, digamos, donde yo encuentro muchísimo la belleza de las matemáticas. Entiendo, doctor Olmer. Bien. Bueno, vamos a continuar. Bueno, la doctora María Eugenia está pidiendo la palabra. Sí, yo quiero, pues como esto es una conversación, no es como que vayamos a presentar un examen de preguntas y eso, yo quiero preguntar algo. Ustedes que con toda seguridad son expertos en esta área, sí nos pueden ilustrar un poco sobre lo que pasó con este tema de inteligencia artificial, lo que hizo Microsoft con Tai o fue Google, y con lo que pasó con Alice y Bob. O sea, fue un error humano, fue un error del algoritmo, fue simplemente que ya cedimos a este tipo de algoritmos un poco la voluntad humana y dejamos que ellos tomen decisiones para, como decía algún conferencista en alguna parte que no quiero mencionar, pues ya con la inteligencia artificial no tenemos que pensar. Entonces yo ese día entré en una preocupación
total, porque entonces yo iba a entrar como a vivir un poco lo de esas películas futuristas y yo, no, eso no puede pasar, vamos a terminar peor que cualquier animal que no tiene más capacidad que nosotros para pensar en su momento. Pero yo quisiera saber un poco desde ustedes cómo ven esa situación que sucedió con este tema de Microsoft y Google. Fernanda, no sé si me da la palabra. Claro, claro. Pero es una pregunta bien interesante y me llamaba mucho la atención cuando mencionaban, pues ya no tenemos que pensar. De hecho, creo que es uno de los problemas que ha venido generando la inteligencia artificial y las expectativas que ese tipo de algoritmos generan, ¿no? Una de las tendencias que uno ve, por ejemplo, en muchos estudios de diferentes líneas, no solo, por ejemplo, el caso de Microsoft con este chatbot que colocaron, sino con cualquier otra dimensión, es el intentar responder a preguntas esenciales de la ciencia a partir del uso de inteligencia artificial. Esto tiene un inconveniente y es que muchos de estos algoritmos no permiten entender el trasfondo, que era lo que, por ejemplo, mencionaba el profesor Olmer hace unos momentos. Eh, Uno suele entender los algoritmos de inteligencia artificial en muchos casos como aproximadores universales de funciones. O sea, que yo voy a ser capaz de aproximar una función con n discontinuidades y va a ser capaz de aproximar ese conocimiento. Pero en ningún momento tiene la capacidad, por ejemplo, de explicarme qué es lo que sucede de fondo. Eso desde un punto de vista, y es preocupante, ¿no? Que dejemos de pensar en el suceso, en lo que pasa, en el fenómeno, para poder encontrar respuestas y dejar que, por ejemplo, un algoritmo nos diga qué es cierto o qué no es cierto. Y que no sepamos a ciencia cierta si ese algoritmo realmente nos está diciendo la verdad o no. Ahora, desde la perspectiva de la pregunta que por ejemplo, nos hacía María Eugenia, el inconveniente que muchas veces tienen este tipo de algoritmos es que funcionan como muy buenos interpoladores de información. Y van a aprender de lo que nosotros le enseñemos. Si nosotros colocamos, por ejemplo, a un bot de conversación en un ambiente hostil, como lo puede llegar a ser, por ejemplo, Twitter, que creo que no hay nada más hostil que esa red social, pues va a aprender de lo que tiene allí y va a reflejar aquellas cosas que aprende del entorno en el cual está mezclado. Entonces, de pronto no es la matemática, no es el algoritmo, sino que precisamente son algoritmos que interpolan y al tener esa información de base es lo que nos va a generar. Gracias. Muchas gracias, doctor Darío. Bien, vamos a continuar con unas preguntas que poco a poco sé que nos va a ir generando algunos más. Diego, yo estoy un poquito indisciplinada, pero alguien en el Dime. público quiere que les contextualicemos un poco lo que pasó con Microsoft y Google y esto de Bob y Alice y Bob. Entonces, Dale. Sí, entonces Dale. yo quisiera que Darío o Pablo o Homer hicieran pues como esa exposición que ellos seguramente lo tienen muy claro. Okay. Ok, bien. Claro. Ustedes me dirán. Sí, ok. Pues realmente dale. es de Facebook, ¿cierto? Alice y Bob, digamos, fue un experimento de Facebook dentro de los muchos que hacen de crear chatbots. El problema fue que empezaron a hablar en un idioma propio de ellos. ¿Sí? Ese pues fue uno de los problemas, pues digamos, pues conocidos, pues digamos, que básicamente estos bots desarrollaron su propio lenguaje, ¿cierto? Y tuvieron que ser desconectados automáticamente porque ellos en vez de estar aprendiendo con las personas, digámoslo así, se pusieron a aprender fue solo entre ellos, por decirlo de alguna forma. Muy bien, mira, justo hoy en horas de la mañana la doctora Valer Gutiérrez de la Comisión de Matemáticas Aplicadas e Industriales, pues hablaba de criptografía, ¿no? Y hablaba sobre todo esto, justo hablábamos sobre entrenamientos en inteligencia artificial también con el doctor Caicedo, y pues digamos que ellos ven una gran preocupación. Ellos dicen, ¿qué va a suceder en 20 años con nuestro futuro presidente? Porque en este momento
en la nube se está cargando toda la información de ellos desde pequeños, ¿cierto? Hasta el momento que lleguen a ser presidentes. ¿Qué va a pasar con esa información? ¿Será publicada en ese momento? Que el día que llegue a ser presidente van a dejar al descubierto toda su vida. Y fíjate que todos estos datos pues tienen una importancia actual en la vida de todos nosotros. Y supongo yo que debe haber un proceso de ética, ¿no? Para saber guardar esta información y que no termine pues mal utilizada. Ahora, y referente a los entrenamientos, también se hablaba sobre, ejemplo, algunos algoritmos que se entrenan para detectar cáncer, ¿no? Entonces, él decía, es imposible que un algoritmo vaya a poder dar un diagnóstico tan preciso si ni siquiera los médicos en el momento que están viendo las imágenes pueden decirlo a ciencia cierta, ¿sí? Daba el ejemplo de un caso de una mujer que el algoritmo decía que tenía un cáncer y debían hacer una extracción de mama total, y luego de de algunos exámenes y un consenso médico, la decisión era no se debe hacer. O sea, justo, claro, lo que está diciendo María Eugenia, imagínate que estuviéramos solo en manos de la inteligencia artificial. Podría en algunos casos ser caótica las decisiones tomadas a partir de ella, ¿no? Entonces, pero ahora que nos estamos dando cuenta que la matemática y la inteligencia artificial pues están de una otra manera tan cercanas, nos surge pues otra pregunta. Y esta pregunta va relacionada más a ¿qué tanto saben de matemática los expertos de inteligencia artificial? ¿Y qué tanto saben de inteligencia artificial los expertos en matemáticas? Porque lo decía el doctor Velasco en su momento, zapatero a su zapato. Por favor, decía él, ingenieros, no más modelos epidemiológicos. Dejémoslo eso. O a los matemáticos aplicados, y luego que el matemático aplicado debe estar con los salubristas para dar una interpretación correcta. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Qué tanto se sabe en un área y en la otra? Empecemos con el doctor Pablo Munevar, si le parece bien. Ok, Diego, no, pues esta pregunta realmente es cautivante, pero también cuestiona, ¿no? Entonces, me parece interesante y muy al lugar, pues, retomando el planteamiento que hacía María Eugenia sobre pues, la situación actual, ¿no? Entonces, creo que algo muy importante que hay que mencionar es que, ante todo, la inteligencia artificial se ha convertido en un foco de corte interdisciplinar, o sea, confluyen diversas áreas de conocimiento, confluyen diversos saberes, tendencias, investigaciones. Entonces, algo muy importante, por supuesto, que hay que mencionar es que el hecho de llevar, digamos, a los modelos, precisamente lo que Diego ahora menciona, estas formas, por lo menos, que encontramos en los algoritmos genéticos, fundamentalmente, donde se utilizan estas tendencias más que todo para hacer entrenamiento y, por supuesto, involucrar, por lo menos, la situación, el contexto que nos planteaba María Eugenia después de estos experimentos de 5, 6, 7, 10, N generaciones de entrenamiento, digamos, de estos algoritmos, pues definitivamente uno encuentra pues que los expertos en inteligencia artificial definitivamente deben ser expertos también en modelos matemáticos. Esto debe ser, digamos, algo muy preponderante, efectivamente reiterando la importancia que tiene la representación efectivamente de soluciones y por supuesto que la matemática precisamente en los ejemplos que previamente se mencionan ha aportado pues significativamente a la solución de de muchos de los desafíos y muchos de los problemas de la humanidad.
el solo hecho de lo que existe, por lo menos detrás de los agentes inteligentes, detrás de lo que existen los sistemas expertos, el solo hecho, por ejemplo, cuando uno visualiza aplicaciones como Watson de IBM, por ejemplo, donde sin ningún problema estas máquinas inteligentes que se pueden desarrollar con Watson, podemos estar haciendo una solución, digamos, inmersa, digamos, digamos, en problemas tan cotidianos como, por ejemplo, digamos, muchas veces uno ve la aplicación de Watson para el tema, digamos, del desafío, muchas veces del reto, por lo menos de las máquinas deep para jugar ajedrez, por ejemplo, pero esos mismos algoritmos se pueden aplicar, por ejemplo, para el polígrafo, por ejemplo, para los sistemas carcelarios, o esos mismos aplicaciones de modelos que inmersos en estos sistemas se pueden aplicar, por ejemplo, para la industria, como lo mencionaba Darío, o también pues para digamos, las formas de orden analítico que encontramos por lo menos en las redes sociales. Entonces, por tanto, lo que uno encontraría es que definitivamente, aunque digamos, como lo mencionaba María Eugenia ahora mismo, se dice mucho y se investiga mucho sobre matemática, y cuando se pone en el contexto, digamos, de la energía, del entusiasmo que pueden tener muchas veces los investigadores, los estudiantes, entre comillas los expertos, pues uno encuentra definitivamente que, me uno de pronto a las palabras que menciona María Eugenia, se pasa por alto aspectos tan importantes como el yacimiento que tiene la matemática para aportar, para fortalecer, para que esos algoritmos, para esas representaciones, para todo ese conjunto, digamos, de elementos que permiten la abstracción, digamos, pueda llegar, digamos, a un buen término. El hecho de prever, el hecho de anticipar. Yo reitero algo muy importante: todas estas tendencias actuales del aprendizaje profundo, lo que uno encuentra son matemáticas avanzadas, definitivamente detrás de ellas, o sea, donde definitivamente uno encuentra el perfeccionamiento, por ejemplo, digamos algo de pronto ya Diego lo mencionaba, por lo menos aplicaciones para salud. Pero, por ejemplo, el tema de visión artificial, todo este tema que está incorporándose en muchos de los sistemas expertos, los sistemas robustos, que en cierta medida se están, digamos, allí, pues, se están poniendo al servicio precisamente de la investigación, pero definitivamente las personas quienes están trabajando en estos momentos inteligencia artificial definitivamente tienen que estar en cierta medida muy atentas de todo el aporte que hace la matemática, la modelación matemática, precisamente para que esos modelos sean cada día más robustos, sean más precisos, sean en cierta medida, por supuesto, no podemos tener la bolita de cristal de Nostradamus, ni más faltaba, ¿no? Pero también puedan, por ejemplo, anticipar, puedan predecir aspectos que en cierta medida permitan llevar a cabo soluciones que muchas veces el solo hecho, digamos, de las aplicaciones experimentales no se logran. O sea, la matemática efectivamente permite hacer esa representación, llevar esas soluciones y por supuesto, algo muy importante, que esas soluciones puedan en cierta medida contextualizarse para luego sí ser, digamos, muchas veces puestas en práctica. Entonces creo que desde ahí es un llamado de atención, yo creo que precisamente para las personas quienes trabajan en este tema y investigan sobre el tema de la inteligencia artificial, la importancia que tiene la matemática, la modelación matemática, precisamente para todo lo que actualmente estamos viviendo en la época actual. Pues figúrate que justo en el chat alguien dice que en Colombia hay muchas personas en Colombia que trabajan con inteligencia artificial, ¿no? Pero que se convierte en una caja negra porque no conocen la matemática que hay detrás de todo ello. ¿Tú qué piensas, María Eugenia, al respecto con todo, pues, de lo que están planteando? Yo sigo siendo coherente con lo que decía al principio. Mucha gente hoy en día se dice ser experta en inteligencia artificial, aunque yo creo, cuando los escucho un poco más de tiempo, que no lo son, porque no son capaces de justificar claramente cómo logran los resultados y cuál es el significado de los resultados, que eso aún me parece mucho más grave. Pues, ¿cómo es que no puedes entender bien
cómo interpretar los resultados, e inclusive alguno me dijo que estaba un área de investigación naciendo en el mundo de la inteligencia artificial, y era que había gente que estaba empezando a investigar cómo se podían interpretar los resultados de los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces eso a mí, pues, obviamente también le cuestiona a uno el tema de cómo se investiga, cuál es el método científico que está allí detrás. Pues uno suele tener la pregunta, suele tener pues unas hipótesis, suele saber qué puede esperar, cuáles son las hipótesis que quiere realmente validar con ese procedimiento que está llevando a cabo. Sin embargo, cuando le dicen a uno hay un área que están haciendo y es cómo se interpretan los resultados de inteligencia artificial, yo no voy a decir pues que eso puede ser algo inadecuado, sino que me sorprende desde lo que es el pensamiento científico en sí, porque uno lo que quiere cuando termina de lograr un procedimiento es verificar o decir es falsa la hipótesis que me propuse en el inicio de la investigación. Bueno, entonces eso es una cosa. Lo otro es qué tanto saben los matemáticos de inteligencia artificial o viceversa. Yo no soy experta en inteligencia artificial, yo trabajo con gente que trabaja en inteligencia artificial. Pero en algún momento con un estudiante de pregrado hicimos una revisión sistematizada un poco que le daba una idea a uno de esta pregunta, y lo que uno ve es que en la última década, tomando la última década, digamos 2011, 2012, ya hay muchos matemáticos que resultan afiliados a los artículos de inteligencia artificial o temas asociados con este tema, y viceversa, ¿cierto? Hay muchos que están ya, digamos, haciendo artículos en conjunto. Es decir, se ha promovido la multidisciplinaridad en este trabajo, la interdisciplinaridad y posiblemente la transdisciplinaridad, que es un nivel mucho más alto de trabajo en equipo, ¿cierto? Entonces, sí se ha migrado un poco desde la matemática ya, pero no logra ser tanto porque el volumen de artículos que vemos en esa década, en esta última década, por cada 3 que se publican de inteligencia artificial, hay uno que se publica en conjunto con matemáticos de ese cúmulo, ¿cierto? Entonces, eso es claro de que es mucho más el volumen de trabajo de los que están más involucrados con esa área, pero que no llaman matemáticos o estadísticos a trabajar con ellos, que los que tienen trabajos multidisciplinarios. Y en esa revisión también encontramos que hay unas características en esos trabajos, y es que la manera en que se explica el fondo de los algoritmos está mejor hecho en los grupos multidisciplinarios, interdisciplinarios, que en los trabajos que son en mayor medida por personas o grupos de trabajo que no tienen, digamos, afiliaciones con estadísticos o matemáticos. Eso fue lo que encontramos. Como les digo, lo que hicimos fue esa revisión y encontramos, digamos, esa situación dentro de las bases de datos, que no son todas, solamente por eso es algo que se puede mirar más, solamente en la base de datos Web Science y Gestor, no se colocó otro idioma distinto al español o al inglés, y hay muchos otros idiomas donde se publica también en inteligencia artificial, obviamente, pero digamos, teniendo en cuenta esas condiciones, eso fue lo que encontramos. Es decir, falta todavía mucho más trabajo de parte de los matemáticos en ese mundo, pero sí se nota que inclusive el 50% de las publicaciones que se han sacado de matemáticas corresponden a trabajos multidisciplinarios con inteligencia artificial, imagínense. Entonces sí ha habido, digamos, un buen ingreso, pero todavía pues no es suficiente, no, para nada suficiente. Veo a Darío que se quiere hablar. Que se quiere hablar. Vamos a darle la palabra a Darío, porque por favor, la Darío. idea nos... Gracias, Diego. No, pues mira, la computación es hija de la matemática aplicada, ¿no? Los trabajos de Alan Turing, los trabajos de Chomsky, todo el trabajo de grafos, el estudio de las gramáticas desde la matemática, permitieron lo que hoy en día conocemos como computación. Y sin lugar a dudas, muchas de las herramientas de inteligencia artificial han salido de una disciplina que solemos conocer en muchos casos como ciencia de la computación, que es una hija de la matemática, ¿no? Allá encontramos mucho matemáticas discretas, álgebra lineal, estadística, de donde han salido muchas
herramientas matemáticas muy útiles para resolver algunos tipos de problemas, ¿cierto? De allí, por ejemplo, vemos los trabajos como de Kohonen con las redes autoorganizativas, o de Andrew Ng con temas como los que hablaba hace un momento el profesor Pablo de Deep Learning, ¿no? Que son en últimas herramientas matemáticas que nos permiten, por ejemplo, agrupar datos, que nos permiten aproximar funciones, que nos permiten identificar clases, que en últimas son posibles gracias a la matemática aplicada. Entonces, si nosotros vemos desde ese punto de vista la pregunta, ¿qué tanto saben de inteligencia artificial los expertos en matemáticas aplicadas? Pues no sabemos, no sabría decir, yo no soy matemático, pero lo que sí sé es que los matemáticos aplicados le crean a los ingenieros una serie de herramientas que se pueden llegar a utilizar para aplicar. Y allí es donde de pronto el tema se empieza a volver un poco más complejo, y coincido mucho con lo que nos mencionaba hace un momento Pablo y que nos mencionaba María, y es el uso indiscriminado de este tipo de herramientas. Uno ve en muchas organizaciones y quizás tiene mucho que ver con el boom del uso de este tipo de herramientas, de querer resolver problemas de cualquier índole, así ya estén resueltos por un modelo formal que es mucho más rápido y mucho más confiable, al querer hacerlo con inteligencia artificial para poder decirle a sus clientes, mire, es que yo estoy utilizando inteligencia artificial para resolver un problema. Y ahí es donde quizás esa primera parte de las preguntas, ¿qué tanto saben los que aplicamos inteligencia artificial en la industria de matemáticas e inteligencia artificial? ¿Por qué vamos a utilizar una herramienta que es incierta en vez de utilizar, por ejemplo, algo que ya tiene el fenómeno resuelto, ¿no? Y ese quizás yo creo que es el lío, que queremos utilizar inteligencia artificial para todo, incluso cuando no la necesitamos. Muy Es bien. que es muy vendedora, es que es muy vendedora. Sí. Pues, ustedes se han dado cuenta que muchos gobiernos, y hasta este gobierno de nosotros, también dice que es muy importante este tema de inteligencia artificial para la toma de decisiones, y si usted a veces presenta un proyecto y no tiene por allá esto de inteligencia artificial, ya como que usted está pasado de moda, como que usted ya es alguien que va a decir algo que puede no ser tan útil como lo que podría generar inteligencia artificial. Eso he visto, muy Pero vendedor. fíjate, María Eugenia, no hace muy poco en Estados Unidos un algoritmo dijo que tenían que despedir no sé cuántos profesores, bueno, y esto tiene un gran impacto en la sociedad, ¿no? No sé qué tanto deberían irse en los gobiernos hacia esa parte de inteligencia artificial, donde es importante en algunas decisiones, pues, tener esta parte de sentimientos humanos, ¿no? Y de saber tomar, pues, unas decisiones no tan robóticas, por llamarlo de alguna manera. No sé, Olver, ¿qué nos puedes aportar al respecto para ir cerrando esta pregunta? Bueno, no, yo creo que realmente, pues digamos que los que aplicamos la inteligencia artificial, antes lo que podamos decir es que eh, nos damos cuenta que quisiéramos saber más de matemáticas eh, para poder trabajar más a profundidad en ello, ¿sí? Y ahí es donde yo creo que realmente es un complemento, ¿no? Es un complemento porque, pues, la inteligencia artificial es un arte de aproximación. ¿Y por qué se usa? Pues porque, o básicamente donde uno lo plantea que se debe usar, como lo dice el profe Darío, eh, cuando no se tiene otra opción, ¿no? Porque si hay una solución analítica al problema, lo recomendado es usar la solución analítica. Pero el riesgo que se está corriendo definitivamente es que no se quiere usar esa respuesta analítica. Es más, pues nosotros tenemos una maestría que se llama Ingeniería Analítica de Datos, y yo inicio mis clases diciendo que no es analítica de datos, es aproximación de datos lo que vamos a hacer durante durante toda la maestría. ¿Listo? Eh, Yo creo que ahí también, Ok. Diego, te interrumpo, gente en el chat, y yo creo que es muy bueno porque esto es un conversatorio.
gente que quiere conversar, es decir, con nosotros y nos están preguntando qué pensamos de la proliferación de programas de posgrado en analítica e inteligencia artificial. Eso también es algo que el público quiere de pronto que nosotros demos alguna vista. Antes de eso, yo quería complementar lo que estaban diciendo Olmer, Darío, Pablo y Diego sobre el tema de la componente en las decisiones que se toman a partir de inteligencia artificial, la componente humana. Pero no solamente eso, en alguna lectura que hice sobre Gödel, estaban hablando de la deuda que tiene inteligencia artificial con el teorema de completitud de Gödel, en donde se está hablando de que ningún programa algorítmico, si es consistente, es completo. Es decir, siempre tiene que haber un agente externo que lo valide, y en este caso sería pues, nosotros. Pero hay un problema en eso, y es que muchas veces lo que uno escucha de mucha población que creo que no entiende muy bien el tema de inteligencia artificial es que ya alguien puede tomar la decisión por ellos. Entonces, ahí creería yo que hay que tener ese cuidado, porque desde el mismo conocimiento ya se ha probado que si tienes un programa consistente no va a ser completo. Entonces, aquí pues ya siguiendo con lo que decía el público de qué pensamos, Pero, regreso a lo de perdón, antes, es muy vendedor. Creo que el tema tiene que ver con las necesidades que tienen muchas veces las universidades en crear programas con un buen punto de equilibrio, que superen ese punto de equilibrio. Y como esto está de moda, entonces hay una componente en eso. Yo no creo que sea solamente eso, sino que eso es una componente importante. Creo que también es necesario pues tener programas de posgrado en estas áreas como lo hay en matemáticas. Lo que pasa es que creo que muchas veces en esos programas no aparece el soporte matemático adecuado. Entonces nos vamos es con los temas simplemente de los códigos y yo les digo por experiencia, esto ya es anecdótico, ¿no? Ya no es un tema distinto a una anécdota. Una de mis hijas me decía, no, yo veo que en esos temas se metió en un posgrado de este estilo y me dijo, pues yo puedo lograrlo si es de esa manera por Google, porque yo puedo encontrar allá pues mucho de los códigos, pero yo lo que necesito saber es el soporte matemático y no lo encuentro. Entonces, pues hizo un cambio a un programa que tuviera las matemáticas que ella quería entender para poder aplicar algoritmos que ella sí quería aplicar, pero entendiéndolos, pues porque no basta con saberlos implementar, sino que también hay que saber de qué van con el problema que está resolviendo. Y eso tiene que ver con saber matemáticas. claro, fíjate, María Cierto. Eugenia, que no sé si la decisión que acaba de tomar hace pocas horas el Ministerio de Salud, que ya no van a vacunar más con los tiempos que se estaba pensando, sino que vamos a pasar a 84 días y hasta de pronto más, si esto simplemente un algoritmo se lo está diciendo y están sacando datos de los propios cabellos. Bien, vamos a continuar. Tenemos un... Diego, yo quería de pronto, es que me parece que la pregunta que plantea el público y bueno, retomando el espíritu, supongo, del encuentro es establecer este diálogo con los participantes. Yo retomo algo muy importante como para complementar, no sé Diego, si me lo permites, no me tomo más de un minuto. Hablaba algo muy importante, Olmer, y precisamente desde la experiencia que tiene la Tadeo en la maestría que nos ilustraba el profe Olmer ahora mismo, y es precisamente que gracias, digamos, actualmente a esta evolución, precisamente, por lo menos encontramos que se habla ahora de la ciencia de datos, ¿cierto? O sea, en estos momentos ya efectivamente se ha trascendido en cierta medida de las aplicaciones, podemos decir que estaban en el marco de las ingenierías, de la ingeniería eléctrica, la ingeniería electrónica, la ingeniería industrial, la mecánica, etcétera. Pero en estos momentos se está configurando una nueva tendencia, no me atrevería a decir una ciencia, pero una nueva tendencia que está apuntándole a la importancia del dato. Entonces creo que respecto a lo que allí plantea Jorge en el chat frente a la importancia bueno, ¿qué ha pasado con esta proliferación efectivamente de estos programas?
pues uno encuentra efectivamente que en estos momentos hay una alternativa muy interesante. Sabemos que hay una tendencia muy grande que ha dado precisamente la influencia, por lo menos del Big Data, precisamente, digamos, en el contexto internacional. En el contexto mundial, y todo eso también está enmarcado, por qué no decirlo, en tendencias como datos abiertos, en tendencias, por ejemplo, como toda la línea analítica de las redes sociales. Bueno, todo este tema efectivamente ha permitido, como lo mencionaba María Eugenia, se ha abierto un nuevo camino efectivamente allí, y ha permitido precisamente digamos, ese crecimiento, digamos, de estos tipos de programas. Lo que sí vale la pena insistir, y creo que si allí, no sé si iba un poco también el espíritu de la pregunta que hace allí nuestro participante, es efectivamente que lo que se esté trabajando sobre estos tipos de tendencias, la importancia del dato, la importancia de los modelos, la importancia de lo que en cierta medida involucre, la importancia de la inteligencia artificial, pues bueno, vale la pena mencionar también que dentro de esos módulos, dentro de esos cursos, pues esté claramente definida la importancia, pues, de los modelos matemáticos precisamente para la formación. En estos momentos uno encuentra que toda la línea de la ciencia cognitiva, y yo retomo de alguna forma, lo he mencionado ya en varias oportunidades, ¿no? Todas estas tendencias del aprendizaje profundo, del deep learning, que en cierta medida les tengo que decir que nacieron de las escuelas de ciencias humanas, ¿cierto? Que en cierta medida en muchas de las tendencias, por lo menos porque hay una diferencia entre, visto desde educación, desde ciencias, desde las humanas, existe una diferencia entre el aprendizaje superficial y el aprendizaje profundo. Y el aprendizaje profundo, en cierta medida, no tuvo tanto auge para las ciencias humanas, las ciencias de la educación, como sí en estos momentos el aprendizaje profundo, como lo mencionaba Darío ahora mismo, se convierte en una tendencia que es la que está solidificando, es donde están muchas de las bases efectivamente, donde se están generando todos estos modelos, estas aproximaciones que están dándole el auge precisamente a las tendencias actuales de la inteligencia artificial. Entonces creo que en ese orden de ideas, frente a la pregunta, creo que esas tendencias actuales de la importancia del dato, o como lo menciona precisamente allí nuestro querido compañero Olmer, esa aproximación al análisis de datos, efectivamente pues permiten aproximarnos a esas alternativas que actualmente se están viviendo con ese auge. Pero por supuesto, creo que ya como lo hemos venido allí como coincidiendo con los colegas, pues definitivamente estos programas deben incorporar y precisamente desarrollar elementos que permitan a las personas quienes se forman, digamos, en este tema de la ciencia de datos, pues por supuesto todos los aspectos que involucra el yacimiento tan importante que tiene la matemática, los modelos matemáticos y todo lo que en cierta medida está detrás de la representación, que son, reitero, eso es parte de la ciencia cognitiva, precisamente para llevar a algunas soluciones de largo aliento, y efectivamente, como lo menciona María Eugenia, que no se conviertan más en programas con el ánimo de ampliar cobertura, con el ánimo de responder a metas, sino que efectivamente contribuyan al desarrollo, digamos, de la sociedad, y por lo menos en el caso de nuestro país. Era de alguna manera ese aporte de Diego. Gracias, Pablo. Bueno, pero ahora tocabas justamente pues, la parte del dato, ¿no? Que es muy importante, pues obviamente, tanto en la modelización, en las simulaciones matemáticas y obviamente pues en la inteligencia artificial. ¿Ustedes qué opinan, qué piensan acerca pues, de estos datos que se suministran tanto en las entidades gubernamentales y no gubernamentales, ¿cierto? ¿Y qué tan fiables o qué tan puros pueden llegar a ser realmente para adelantar proyectos de investigación en analíticas de datos? Esto es una gran pregunta, por lo menos me parece muy interesante. Volviendo, podemos tocar el COVID como lo tenemos en este momento. La realidad, ayer lo decía Jorge Velasco, él decía, yo estoy trabajando con entidades de salud, con el gobierno, pero lo que primero le tuve que decir a ellos es, hablemos con la verdad, o sea, deme datos serios, porque si no, yo no puedo continuar. Entonces, y esto nos enfrentamos a diario con ello. Así que primero me gustaría escuchar a Olmer desde la ingeniería
y obviamente a María Eugenia desde la salud, que es también muy importante, y Pablo y Darío desde cada una de sus áreas, ¿no? Entonces damos primero la palabra al doctor Olmer. Bueno, yo creo que pues el gobierno ha venido liberando, digamos, una serie de información, pero definitivamente esa información está en bruto, ¿no? La mayoría, por no decir el 99% de esa información está en bruto y puede ser muy peligroso porque ya no solamente se junta lo que veníamos hablando anteriormente eh, de utilizar librerías o sin entender el contexto de qué hace ella o qué son los resultados que está mostrando, sino también datos totalmente que muchas veces están descontextualizados o están con un sesgo por la forma como fueron adquiridos o por la forma como han sido, eh, como han sido liberados. Entonces, creo que los riesgos se aumentan y pues ahí, digamos, realmente estaremos respondiendo a la pregunta tal vez de Jorge, ¿cierto? En el buen sentido de la palabra, creo que la proliferación se debe a eso, porque los riesgos de utilizar la inteligencia artificial cada vez son más altos, no solamente, digamos, desde el desconocimiento de la matemática, sino también desde el conocimiento de lo que se conoce como ingeniería de datos, de la calidad de los datos, de la veracidad, bueno, de las 7 Bs o 9 Bs o 5 Bs que se habla, digamos, en este tema, ¿cierto? De velocidad, veracidad, validez, eh, etcétera. Entonces, pues sí pueden generar muchísima valor, pero deben tratarse con mucho cuidado y la única estrategia, digamos, hacia allá es capacitarnos, educarnos, eh, eh, entender lo mejor de todos los lados, eh, conformar grupos multidisciplinares. Creo que bueno, incentiva de una u otra forma la innovación, pero hay que tratarlo con cuidado también. Gracias, Olmer. María Eugenia, tú que has estado lidiando en los últimos meses con los datos del Sí. INS. Bueno, hay varias cosas. Cuando llegan los datos al Instituto Nacional de Salud es porque alguna entidad, EPS, laboratorio, los han enviado y muchas veces lo envían mal, los envían mal, ¿cierto? Entonces a ellos les llegan mal y ellos lo distribuyen mal, ¿cierto? Además, pasa algo en el caso del COVID y es que hay datos que no están legalmente. ¿A qué me refiero con eso? Pues siento es una Pues, tristeza profunda. sí, porque claro, cuando te dicen esta es la población que está infectada, pues no, esa no es la población que está infectada, porque es que cuando te llama la EPS y te dice tienes síntomas, no te mandan un examen, sino que sencillamente te mandan aislamiento con todo y tu familia. No se hacen las pruebas, no se hacen las pruebas de PCR o la otra, pues sencillamente esas personas no entran a la base de datos de nadie, de nadie. Sin embargo, pudieron estar infectados, pero no van a aparecer. Y eso, pues, no es que ellos hayan borrado el dato, sino que es que no lo tomaron, no tomaron el dato, que es distinto. Eso es como una situación y con eso, pues, nosotros hemos lidiado a partir de cómo modelar la incertidumbre en la información, ¿cierto? Hay incertidumbre, tenemos este problema, entonces tenemos varias aproximaciones. Seguro que ustedes conocen muchas de ellas. En otro tema que tiene que ver, por ejemplo, con un tema que también trabajo, que es con una clínica en radioterapia, pues te dan una información
como una tomografía, el oncólogo ha señalado la región donde puede estar la enfermedad. Esa información tiene una incertidumbre ligada pues, a la vista y a la experiencia del oncólogo. Pues eso no es algo que está intencionalmente dado así, si pudiera estar mal o bien, sino que sencillamente esa es su experiencia y así es como hace el trazado, si no utiliza segmentación desde inteligencia artificial, sino que lo hace a mano porque esa es la forma en que opera la clínica, ¿cierto? Toman la tomografía y el oncólogo se encarga de señalar las regiones de riesgo, ¿cierto? Pero eso también tiene incertidumbre. Entonces, finalmente, a nosotros, los matemáticos que trabajamos en grupos interdisciplinarios como yo, pues nos toca es manejar modelos de incertidumbre, cómo modelar la incertidumbre, pero además de eso, interactuar mucho con el conocedor del fenómeno o del proceso o de la técnica, de tal forma que uno pueda ir contrarrestando todo eso que se da en el proceso de modelación y en el proceso de algoritmos para sacar resultados de algún tipo, porque tenemos que contrastar qué tanto sentido tienen. Entonces pudo ser que el dato fue mal tomado, no se tiene, o la región que se señaló, de pronto, si la volvemos a mirar con otro oncólogo, te va a decir, le faltó esto, ¿cierto? Pero finalmente es un ir y venir y lo que nos queda a nosotros es modelar la incertidumbre, porque yo, desde lo que tengo, desde el Instituto Nacional de Salud, creo que la incertidumbre es grande, aparte de todo lo que tiene que ver con la población que no presenta síntomas graves y que puede estar confundiendo la enfermedad con una simple gripa, ¿cierto? Entonces, claramente hay otro montón que decíamos en algún momento que era como el 90% que no aparecían dentro del reporte que se hace desde el instituto. Entonces, claro, los modelos tienen que considerar estimación de esa población que llamamos asintomática en estos modelos pues, epidemiológicos. ¿Por qué estimación? Porque no tenemos una información, no tenemos una información clara. Si vamos al tema de vacunación, pues es una información que la manera en que está dada el dato no nos sirve muy fácilmente para alimentar un modelo que está corriendo en línea, porque son tablitas en PDF o cosas o Power BI, pero que no permite, digamos, hacer un link, una API con un sistema para tratar de estar actualizando o calibrando el modelo de acuerdo a una información que ha ido cambiando en el tiempo. Entonces, la forma en que dan los datos, además la manera en que la cambian de manera, de un momento a otro, el instituto cambia el formato en que da la información. Entonces toca volver a generar otro código para que la plataforma o el sistema que uno tiene, en donde está el modelo, lo capture de manera correcta. Eso nos pasó como 4 veces en un año, pues simplemente cambiaron los formatos en que se da la información y tu sistema se cae claramente, pues. Entonces, claro, saber manejar la información, la veracidad del dato, que a veces pues tiene varias características como las que menciono, pues hacen que tengamos que investigar mucho en cómo manejar la incertidumbre. Esa es una de las cosas que desde matemáticas, y me imagino que los expertos en inteligencia artificial también trabajan, porque obviamente una de las características que tienen los algoritmos de inteligencia artificial es la robustez. Pero finalmente estamos siempre enfrentándonos a la incertidumbre, siempre. Gracias, María Eugenia. Bueno, me encantaría poder escucharlos a todos, pero tenemos una última pregunta que realmente es muy importante. Es muy, muy importante. Esta no es realmente. Y discúlpame un momento que me estoy pasando ya. Referente a, bueno, creo que tengo aquí alguna dificultad con ella, pero me gustaría, ya para finalizar, que ustedes le pudieran dar un consejo a nuestros estudiantes que están, en el inicio en la matemática, otros están en ingeniería. ¿Cómo sería la manera más correcta, cierto?, para aproximarse a este tipo de investigación?
¿Quién quiere hablar primero? Yo los veo muy callados. Es que dar consejos es tan Eh, difícil. Pablo, no sé. bueno, no, yo creo que Bueno, nosotros Olmer. hemos tenido varias aproximaciones a esta triada universidad, empresa, Estado. Eh, es bien importante, digamos, lograrlo, sino que, sin embargo, pues eh, hay que, eh, hay que a veces en algunos casos salirse de lo técnico y lograr, digamos, entender el contexto en el que trabajan también las empresas, ¿cierto? Eh, eh, y eso, pues, realmente genera aprendizaje de ambos lados, tanto para la academia como para la, las empresas y para el Estado, pues, o para, digamos, para el país en el bienestar del desarrollo de productos o servicios que impacten la sociedad, ¿no? Creo que ese siempre debe ser como el foco, digamos, cuál es el impacto que podemos llegar a tener y a partir de allí, pues concretar y ahí lo que nos toca, digamos, a lo académico es salirnos un momento de la academia solamente pura y dura y entender el contexto de cómo ese impacto se puede medir y puede generar resultados, eh, que a veces, que ahí es donde las empresas pueden llegar a tener una participación bastante interesante. Vale, muchas gracias. Pablo. Bien, sí, yo quería pues allí aportar de pronto en esa línea, es que precisamente estas iniciativas, estas investigaciones, estas experiencias definitivamente parten de la importancia de generar ambientes, como lo mencionaba María Eugenia, inter, multi y transdisciplinar. Creo que esto es algo muy importante y creo que el papel que juegan las personas quienes se están formando o quienes investigan o quienes se proyectan en el campo de las matemáticas, pues para, digamos, las experiencias, las investigaciones en inteligencia artificial, pues bueno, realmente ya hablamos algo, digamos, sobre el tema del papel tan importante que se requiere. Y por supuesto, creo que el hecho de participar de estos equipos, donde están claramente definidos, yo creo que algo muy importante, el papel que juega un experto en modelación matemática, en apuestas de investigación en inteligencia artificial es muy claro, efectivamente, porque desde ahí, o sea, cuando se llegan a estos modelos, cuando se llega efectivamente a la posibilidad de generar estos elementos que permiten pasar muchas veces del identificar el problema, plantearlo, modelarlo, representarlo. Y algo muy importante, pues mediado por el lenguaje matemático, ya en cierta medida, pues ya comienzan a aparecer el resto de los actores, ¿no? Entonces, el papel es fundamental. Creo Vale, que, bueno, muchas aquí gracias. estaba viendo aquí el comentario de Jorge nuevamente aquí que me parece también muy interesante, y es que la forma en la cual nosotros podemos, en cierta medida, resolver nuestros problemas de la vida cotidiana, acudiendo precisamente a estos aspectos de la matemática, se pueden proyectar precisamente a estas grandes soluciones que las estamos viviendo y que en cierta medida pues se están proyectando. Entonces, la invitación es precisamente a ello, pues que definitivamente hay un espacio muy abierto, hay cabida totalmente, por supuesto, para estas iniciativas donde el papel pues, de las personas que forman, que se forman y además las que investigan en matemática, pues por supuesto el papel es muy protagónico en cualquier experiencia relacionada con inteligencia artificial. Muchas gracias, Pablo. Realmente, mira, aquí podríamos estar todo el día hablando al respecto porque es un tema Yo muy... solamente quiero decir una última cosita. ¿Será que yo soy mi conversadora? Bueno, pero una última cosita. Seguramente estaremos en la de AFIT conversando al respecto también, María Eugenia. Bueno, lo cierto es que yo creo que hoy en día los muchachos, los jóvenes se deben dar cuenta que si bien en los siglos pasados, 16, 17, 15, un científico realmente habitaba en él cualquier tipo de perfil, era abogado, era médico, era naturista, era físico, era matemático. Hoy en día no es así.
Hoy en día pues tenemos las especializaciones porque el volumen de conocimiento es muy alto y eso implica que deberemos abrirnos a grupos de trabajo en donde otros alimentarán esa falencia que tenemos de conocimiento en otras áreas. Los problemas nunca han sido monodisciplinares en sí, los problemas concretos nunca han sido de una sola disciplina, no lo resuelve. Realmente se requiere la competencia de varias disciplinas para dar una buena solución. De lo contrario, pues pasa lo que ustedes han visto en artículos a veces de matemáticas, encuentran modelos epidemiológicos pues que no aplican a nada porque son modelos que los matemáticos nos imaginamos, pero que como no hemos hablado realmente con el biólogo, el epidemiólogo, el médico, la persona de salud pública, pues no tienen la menor pertinencia. Son muy buenos como juegos, digamos, en términos de hacer resultados matemáticos, de qué sería la solución de este sistema de ecuaciones diferenciales, cómo sería la simulación si muevo este parámetro, pero si vamos a preguntarnos cómo nos ayudan para tomar decisiones o políticas públicas, posiblemente no nos den respuesta porque no está hecho realmente con un conocimiento interdisciplinario, multidisciplinario, que ayude a que sea, digamos, más pertinente. Entonces, dada la forma en que se ha desarrollado la ciencia y el nivel de especialización que tenemos ahora, yo diría que es imposible no reconocer que es necesario trabajar en equipos de trabajo interdisciplinario, y si fuera posible transdisciplinario, que sería pues toda una cosa maravillosa porque sería el top, ¿cierto? Muchas Entonces, gracias, María Eugenia. eso no me podía dejar sin decirlo. Dale, mira, de verdad quisiera que todos hablaran. Inmensamente agradecidos con todos ustedes. Está claro que pienso que pues, una de las grandes conclusiones que tenemos es que las matemáticas aplicadas realmente son muy importantes, que tienen que ir de la mano con en otras áreas, ¿no? En este caso con la inteligencia artificial, que unidas harán cosas pues realmente muy importantes. Esto también nos deja claro a nosotros desde las universidades que la formación de los matemáticos no solo debe ser estrictamente en lo teórico, sino que también implica innecesariamente esta parte de programación, ¿no? Con toda esta nueva era que tenemos en este instante. Y lo mismo sucede en las ingenierías. La ingeniería debe tener un componente fuerte matemático para que yo creo que esto al final de los tiempos nuevamente vamos a ver que va a haber simplemente una línea muy delgada entre los ingenieros y los matemáticos y que estarán unidos para poder generar proyectos de investigación, obviamente de punta y con alto impacto en cada una de las regiones. Agradecemos a la doctora María Eugenia Puertas, al doctor Pablo Munevar, Darío, José, Olmer. Muchas gracias. Esperamos poder contar con ustedes en futuros versiones del Congreso Internacional de Matemáticas. Ojalá en los hombros de la doctora María Eugenia pudiera estar en algún momento en la de AFIT y bueno, y nada, Seguramente. muy agradecidos con todos, sabemos que son de la casa y vamos a continuar con nuestro proceso. Bueno, muchas gracias Bueno, a muchísimas todos. Mucho gracias. gusto Muchas en gracias a conocerlos todos. también. Muchas gracias por la Quiero invitación. hacerles pedirles Muchas gracias. un pequeño favor. Es posible, nosotros hemos grabado este conversatorio, ¿es posible poderlo utilizar dentro del semillero de matemáticas multidisciplinares? Sí, por mí Claro sí. que sí. Bien, Por mí sí. perfecto. Por Sí, supuesto. claro que Lo sí. tendremos Gracias. publicado por ahí. Feliz tarde, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Feliz tarde. Éxitos. Chao. Éxitos Feliz a tarde todos. para todos.